Nuestra sección que tenemos aquí inmediatamente a continuación va a constar de, la verdad es que vamos a tener que nosotros trabajar con dos tipos de container, ¿ya? Vamos a tener que trabajar con el container que hemos estado trabajando hasta el momento y vamos a tener que trabajar con un container fluid. O sea, dentro de la misma sección vamos a tener que ubicar dos de estos elementos, sí o sí. Ahora fíjense bien, vamos a ir a nuestro código HTML. Yo aquí ya tengo definidos los comentarios. ¿Ya? Dentro de este comentario de código voy a trabajar esta nueva sección y voy a partir creando entonces una div que se va a llamar sección, dentro de la cual voy a ir creando yo las distintas divisiones. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una div con la clase container. ¿Okay? Y luego, a continuación, voy a crear casi exactamente lo mismo, con la diferencia de que a este nuevo container yo le voy a agregar entonces el guión fluid. Nosotros ya vimos en la primera clase que era justamente lo que nos permitía hacer cada uno de estos containers. El container solo nos permite, ¿verdad?, crear este como cajón de contenido que automáticamente nos proporciona los márgenes hacia los costados. En cambio, el container fluid no, lo que hace es justamente es permitirnos tener o manejar toda la información que va dentro de ese contenedor a todo el ancho de la pantalla o del navegador, mejor dicho, para ser más exacto. Ok, entonces, a continuación, nosotros vamos a necesitar hacer varias cosas, pero dentro de las más relevantes es que dentro de nuestro container fluid nosotros vamos a crear claramente, porque como vamos a trabajar con columnas, vamos a crear una div con entonces la clase fila. Recordemos que siempre la div con perdón, las columnas necesitan estar contenidas dentro de una fila. A continuación, nosotros vamos entonces a ir hacia Photoshop y vamos a contar de que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactamente. Tenemos 6 imágenes hacia el lado y tenemos dos filas con esa imagen. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ocupar varias cosas de los ejercicios que nosotros hicimos anteriormente para realizar todo este proceso. Lo primero es que nosotros vamos a escribir, vamos a partir por crear una sola columna con todo lo que tiene que llevar, una div con la clase call, vamos a partir también especificando el LG, y claramente para poder alcanzar las 6 subdivisiones, este call LG tiene que llevar un número que es el, muy bien, el 2. ¿Ok? Entonces vamos a partir creando justamente esa columna. Dentro de esa columna nosotros vamos a trabajar una etiqueta de imagen. Recuerden de que yo por razones de no demorarme tanto no lo estoy haciendo, pero todas las etiquetas de imagen deben tener el atributo al asignado. ¿Ok? Eso es básico. Entonces, tenemos nuestra etiqueta IMG. Lo que voy a hacer yo es simplemente utilizar el placeholder, ¿ya? El placeholder que lo tenía acá. Yo puedo, una vez que lo utilicé, copiar exactamente el placeholder y luego simplemente cambiar las medidas de esa imagen. ¿Ok? Por ejemplo, aquí yo le podría poner 200 por 200. Y así cambio, perdón, ahí sí cambio entonces la medida de esa imagen. ¿Ok? Hay un truco para cambiar el color de fondo de esa imagen, que es gris principalmente. Luego de la medida yo escribo un slash y por ejemplo si quiero que el fondo sea blanco escribo el código hexadecimal FFFFF. ¿Ok? Que son 6 F para
que sea blanco. Entonces, fíjense ustedes, me falta aquí algo importante que es añadir la clase W-100. Entonces, fíjense ustedes qué es lo que va a pasar a continuación. ¿Ok? Ahí tengo la imagen, pero en este caso con fondo blanco. ¿Ok? Entonces, si yo quiero alterar el color de fondo, por ejemplo, hacerlo otro tipo de gris, no el mismo gris que estaba acá arriba, puedo ir haciéndolo a través del código hexadecimal que agrego después del slash de la medida. No se puede hacer al revés, no va a funcionar, sino que es primero la medida, luego el color. Siempre todas las columnas deben estar dentro de la fila. Ahora vamos a ver cuál es la técnica justamente para que se vean todas juntas sin esa subdivisión. Primero, lo que vamos a hacer es crear la cantidad de columnas necesarias. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es copiar la columna que nosotros ya habíamos creado acá. ¿Ok? La columna que nos va a permitir generar, ¿verdad?, estas columnas de dos espacios. La vamos a copiar y la vamos a pegar, ya tenemos una 5 veces más, ¿ok? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si yo voy ahora a mi HTML, voy a ver lo siguiente, ¿ok? Lo que yo necesito hacer a continuación son dos cosas, fíjense. Luego de la sexta columna, yo voy a escribir una div con clase W-100. Es una div que no va a contener nada, simplemente va a tener esa clase. ¿Por qué? Porque a continuación yo voy a pegar 6 veces de nuevo la misma etiqueta de columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta etiqueta que está aquí, le voy a poner un comentario, ¿ya? Me va a permitir a mí crear una nueva fila, aunque yo no la escriba. Es decir, va a ser de que ordenadamente estas nuevas 6 columnas pasen hacia abajo. ¿Ok? Entonces voy a ver yo lo siguiente en mi HTML. Fíjense bien. Automáticamente entonces tengo la fila repetida abajo. ¿Ya? Ahora, finalmente lo que nosotros necesitamos hacer es eliminar este espacio entre las columnas que existe. Para ello, vamos aquí a nuestra documentación de Bootstrap, vamos a buscar en la opción Layout, luego en la opción Write, vamos a buscar a continuación en el menú derecho una opción que se llama No Gutters. Entonces vamos a pinchar ahí y vamos entonces a ver de que efectivamente esta clase que se llama No-Gutters debe estar asignada a la misma etiqueta que está actuando como fila. Porque la combinación entre esa clase más cualquier clase de columna va a ser de que las columnas pierdan el padding. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente copiar eso, o si queremos lo escribimos directamente, y vamos a buscar entonces dónde comienza la fila que nosotros hemos puesto dentro de nuestro container fluid. Ya lo pudimos ver que está acá. Entonces vamos a añadir a continuación de la clase fila al mismo elemento esta nueva clase que se llama NoGutter. Vamos a volver a nuestro HTML, vamos a pinchar acá, vamos a recargar, entonces ya vimos que efectivamente perdió el espacio entre las columnas. ¿Ok? Fácil y bonito, ¿no?
W100 significa de que ese elemento va a medir el 100% del ancho. Y eso nos sirve entonces para cortar, por ejemplo, las flotaciones dentro de elementos y hacerlos que pasen inmediatamente a la fila que contiene. ¿Y por qué le estaba como